Capítulo 5. Segunda tragedia. En la ciudad portuaria de Reisugi, los navíos de línea de la Marina de Leifol se habían reunido. La tensión era palpable entre los soldados de la Fuerza Terrestre de Autodefensa que estaban en la costa, ya que los enemigos estaban armados con cañones. «Inugami, ¿hay algún avance?», preguntó el suboficial de la Fuerza Terrestre de Autodefensa Tsuyoshi Inugami, que acababa de llegar al lugar. Había venido a tomar el mando y estaba pidiendo a los miembros de la tropa que le informaran de la situación. Ellos representaban aproximadamente la mitad de las tropas estacionadas en Reisuk. Debido a la escasez de personal, que había sido un problema durante mucho tiempo, la Fuerza Terrestre de Autodefensa se había quedado sin hombres solo para mantener el control de todo el país de Paganda. El hecho de que también estuvieran activos en la patria para mantener el orden público y distribuir alimentos exacerbaba aún más este problema. ¿Qué hacemos? Con los guardacostas como rehenes, no podemos hacer nada imprudente, dijo Inugami. Delante de ellos, en la cubierta de los navíos de línea de la Marina de Leifol, los guardacostas japoneses estaban alineados, lo que indicaba que eran rehenes. ¿No hay nadie del equipo de rescate? ¿No se supone que son profesionales en este tipo de situaciones?, preguntó un soldado. Están en la capital real, tardan un tiempo en llegar. Tenemos que negociar nosotros solos, respondió Inugami. Los profesionales en rescate de rehenes del equipo SAT estaban operando en la capital real, por lo que tardarían un tiempo en llegar incluso si venían en helicóptero. Por eso, no deseamos luchar con ustedes. ¿No podemos resolver esto hablando?, preguntó el líder del escuadrón Itoshijima, quien había estado a cargo de la situación antes de la llegada de Inugami. Parecía que la negociación era difícil. Aunque estaba ganando tiempo con palabras ambiguas, la tensión entre ambas partes había llegado a su punto máximo. Eso, al menos nosotros no hemos visto nada de eso. Por lo tanto, no podemos responder a sus verdaderas intenciones, dijo Jima. No se burle de nosotros. Hemos perdido un navío de línea y a su tripulación. Esto es claramente una declaración de guerra, respondió el almirante. No, es un desafortunado malentendido. Si realmente tuviéramos la intención de declarar la guerra, estaríamos atacándolos en este mismo momento. Pero no lo hemos hecho, ¿verdad?, respondió Jima. Eso no es prueba de nada, gritó el almirante. Aunque se entendían, no estaban negociando. Dado que no había ningún testigo del lado japonés, era difícil saber qué había pasado, pero los de Leifol insistían en que los guardacostas habían disparado primero. Era poco probable que los guardacostas hubieran disparado sin motivo. Si lo hicieron, podría haber sido una provocación o un disparo de advertencia en respuesta a algo. Almirante Gail, vamos a matarlos. Que esto sea una advertencia para esos tipos irracionales, le dijo un vicealmirante a Gail. Espera, si hacemos eso, ¿no seremos nosotros los villanos?, respondió Gail. Ellos dispararon primero. No somos nosotros los culpables, gritó el vicealmirante. Oye, espera. ¿Qué estás haciendo?, exclamó Jima. Uno de los vicealmirantes sacó una daga y la puso en el cuello de uno de los guardacostas capturados. Entonces, espera. Detente, gritó Jima. El vicealmirante usó su cuchillo para degollar al guardacostas. Me mataron a uno de ellos, gritó un soldado. No los perdonaré, gritó otro. Algunos soldados se enfurecieron y levantaron sus rifles. Mientras la ira estaba a punto de convertirse en un conflicto, Jima e Inugami intentaron detenerlos, pero no llegaron a tiempo, y un soldado disparó su rifle. ¡Bang! ¡Ratatatatata! Fueron solo unas pocas balas. Las balas, disparadas desde un rifle tipo 89, volaron directamente sobre el puerto y alcanzaron a un marinero en la cubierta del navío de línea más cercano. Se trataba del buque insignia de la flota de investigación, el Panasura, que se había acercado a 300 metros para la negociación. ¡Fuego! ¡Fuego!, gritó uno. ¡Maldición! ¡Contraataquen! No tendrán piedad, gritó otro. Esto es malo, exclamó Inugami. En ese momento, las negociaciones se rompieron. Al ver que los navíos de línea se preparaban para el combate, Jima e Inugami abandonaron la idea de resolver la situación. Preparen la respuesta al ataque. Ya no hay nada que se pueda hacer, ordenó Inugami. A su señal, los soldados de la Fuerza de Autodefensa se prepararon, cargando sus armas con munición real. Fusiles tipo 89, ametralladoras mini y ametralladoras pesadas, todas apuntando a los soldados de Leifol. Disparen. A su señal, un sinfín de balas volaron hacia la cubierta de los navíos de línea. Los proyectiles impactaron, matando uno a los marineros de Leifol que estaban reunidos en la cubierta. Ark.
Gritó un marinero. Nos están disparando. A cubierto. Gritó otro. A ayuda. Gritó un tercero. Uno tras otro, los marineros caían. El almirante Gail, sintiendo un miedo terrible, se escondió detrás de un pilar para evitar el ataque, mientras sus hombres seguían cayendo. TSH. Contraataquen. La flota, abran fuego. Ordenó Gail. Aún así, el almirante Gail intentó retomar el mando, gritando órdenes a los marineros que lo rodeaban. Pero en ese instante, un francotirador de las fuerzas de autodefensa, desde un edificio cercano, le disparó en la rodilla. ¡Ah! Gritó de dolor. Sin perder un segundo, el francotirador recargó su rifle. Justo antes de caer, Gail vio un destello desde la mira del edificio. ¡Almirante Gail! Gritaron sus hombres. Maldición, desde esa distancia, se lamentó. La bala, lanzada con una precisión increíble, le había destrozado la pierna, impidiéndole escapar. Contraataquen. Disparen. Ataquen con todo. Ordenó Gail, sin dejar de dar órdenes a la flota. Los navíos de línea que no habían sido atacados se movieron, y los cañones de decenas de naves se prepararon. Los artilleros en el interior de los barcos cargaron los cañones y, una vez más en posición de disparo, docenas de proyectiles explosivos fueron lanzados hacia el puerto. Las explosiones cayeron sobre las tropas en el puerto, inmovilizando a los soldados de la fuerza de autodefensa. ¡Maldición! Gritó Inugami. Como era de esperarse, los soldados de infantería, sin blindaje, no podían moverse cuando eran bombardeados por los navíos de línea. Inugami se echó al suelo y los demás se escondieron en los edificios para mantener la posición. En ese momento, pensó en usar el cañón sin retroceso Carl Gustav de 84 milímetros para contraatacar, pero llegaron refuerzos. Inugami. Te apoyaremos con los tanques, retírense. Se escuchó por radio. Sarutobi. Exclamó Inugami. Una unidad de tanques tipo 10, liderada por el teniente Manabu Sarutobi, había llegado a la ciudad portuaria de Reisuk. Inugami, confiándoles el resto de la operación, se retiró. Ahora es su turno. Le gritó. Claro. Déjanoslo a nosotros. Respondió Sarutobi. Dentro del tanque tipo 10, un cargador automático cargó un proyectil y el cerrojo se cerró. Una luz parpadeó como señal, y el cañón de 120 milímetros apuntó a la marina de Leifol. Fuego. A la orden de Sarutobi, el proyectil fue disparado con un estruendo que hizo vibrar el aire. El proyectil voló directamente hacia el casco del navío de línea, atravesando su blindaje y destrozando su interior. La espoleta activó la detonación, haciendo estallar el proyectil EATMP, que encendió la pólvora del barco. ¿Qué es eso? Gritó un marinero. Un navío de línea era como un polvorín flotante. Una vez que la pólvora se encendía, el barco explotaba en 1000 pedazos. El buque insignia Panasura no fue atacado, y Gail vio con sus propios ojos cómo sus compañeros eran destruidos. El golpe, tan preciso y poderoso, le hizo sudar frío. Siguiente. Destruyan a todos menos al buque insignia. Ordenó Sarutobi. Confirmando la explosión, Sarutobi le dio una nueva orden. El siguiente navío de línea también fue destruido por un disparo del cañón principal, convirtiéndose en una bola de fuego. ¿Qué es eso? Exclamó la tripulación. No se asusten. Apunten sus cañones mágicos directamente a él. Ordenó un oficial. Los marineros de la marina de Leifol estaban nerviosos por la aparición de un objeto misterioso que disparaba un cañón en tierra. Pero como marineros, no se rendirían tan fácilmente. Un oficial sobreviviente ordenó a los cañoneros contraatacar. Fuego. Ordenó. Docenas de cañones dispararon al unísono, cubriendo el tanque tipo 10 con explosiones. Los marineros de Leifol estaban seguros de haberlo destruido, pero cuando el humo se disipó, un proyectil de 120 milímetros voló de vuelta. El navío de línea que estaba detrás de ellos fue alcanzado por el proyectil y explotó. Los marineros de la marina de Leifol se quedaron paralizados al ver cómo el tanque contraatacaba sin inmutarse a pesar de haber recibido un disparo de cañón mágico. No puede ser. Gritó uno. Los proyectiles mágicos no tienen efecto. Gritó otro. El siguiente proyectil estalló cerca de un navío de línea. La onda expansiva dañó a los otros barcos que estaban cerca. ¡Arc! Gritó un marinero. ¡Maldición! Sus ataques nos están alcanzando. Gritó otro. No podemos ganar. Yo me voy. Exclamó un tercero. Algunos marineros, lamentándose de forma patética, se lanzaron al agua para no morir. Pero el escuadrón de tanques tipo 10 siguió disparando sin piedad contra sus navíos de línea, destruyéndolos uno por uno. ¡A ayuda! Gritó un marinero. No quiero morir. No quiero morir. Gritó otro.
los marineros de la Marina de Eiffel se dispersaron por la superficie del mar, apenas flotando. Estos tipos. Pensó Inugami, sintiendo náuseas y rabia al ver a esos marineros suplicando por ayuda, a pesar de que habían ejecutado a los guardacostas. Ametralladora. Disparen a todos. Ordenó Inugami. Por orden de Inugami, los marineros de Eiffel que flotaban en el mar fueron abatidos uno por uno. El poder de las ametralladoras pesadas era demasiado para ellos. ¡Ah! Nos están disparando. Gritó un marinero. Detente. Yo no hice nada. Gritó otro. Bárbaros. También matan a los prisioneros. Gritó un tercero. Sus patéticos ruegos y sus insultos se silenciaron después de un rato. Los cuerpos de los hombres se esparcieron en el agua, y el hermoso mar de Reisuk se cubrió de sangre y escombros. ¡Qué tragedia!, susurró Inugami. Solo el buque insignia, el Panasura, quedó intacto. Los soldados habían decidido dejar el barco en el que estaban los guardacostas, mientras hundían a todos los demás. Pero no había nadie vivo en la cubierta del Panasura. Todos, excepto Gail, eran cadáveres ensangrentados. Me rindo, les daré los cuerpos, pero por favor, perdonen las vidas de mis hombres, suplicó Gail, y salió lentamente de detrás del pilar con las manos en alto. ¡Ah! Gritó Gail al ser alcanzado por un francotirador. No, me he rendido, susurró. Gail, derrotado, cayó, dejando solo el Panasura ensangrentado. Mientras tanto, los residentes de Reisuk, atraídos por el alboroto, vieron la masacre. Sus rostros reflejaban el horror, y miraron a los soldados de la Fuerza de Autodefensa con desprecio. ¿Qué están mirando? No estamos mostrándoles un espectáculo. Váyanse. Gritó Inugami a la multitud. ¡Ah! Exclamaron los residentes, asustados. Estos tipos, también matan a los prisioneros. Gritó un residente. No los perdonaremos. Ustedes, bárbaros, lárguense. Gritó otro. Todos deberían morir. Que los maten los de Eiffel. Gritaron otros, pero su valentía y orgullo solo sirvieron para enfurecer aún más a Inugami. Con rabia en los ojos, sacó su pistola de 9 milímetros y les disparó. ¿Ustedes, qué piensan que somos los japoneses?, gritó. Con la pistola aún humeante, Inugami, ahora desquiciado, le dio la peor orden a sus subordinados. No puedo soportarlo. Carguen sus armas de nuevo. Mátenlos a todos. Ordenó. Exclamación de apertura ... exclamación de cierre. Matar civiles, una orden que no debería existir, había sido dada por el desquiciado Inugami. ¿Por qué no responden? Es una orden. Ellos también son enemigos. Mátenlos a todos con las ametralladoras. Gritó. Pero, señor, dijo un soldado, ¿también quieres que te mate? Rugió. Inugami apuntó con su arma a los subordinados que intentaron contradecirlo. Sintiéndose amenazados, los soldados de las fuerzas de autodefensa se giraron y apuntaron sus armas a los residentes. ¡Maldición! ¡Maldición!, gritó Inugami. Los gatillos fueron jalados. Todas las balas volaron hacia los residentes que se habían atrevido a despreciar a los japoneses. El sonido de los disparos retumbó, y la muerte se apoderó de los civiles. ¡Ah! Gritaron las mujeres. ¿Qué son estas armas?, gritó un hombre. ¡Corran!, gritó otro. Los residentes intentaron huir, pero las balas los alcanzaron. Hombres, mujeres y niños fueron asesinados a tiros. Cuando el infierno terminó, lo único que quedó fueron cadáveres. Los civiles se están retirando, informó un soldado. Persíganlos. Persíganlos. Ellos también son culpables. Mátenlos a todos. Gritó Inugami, enfurecido. El enfurecido Inugami no podía ser detenido. Les gritó a sus subordinados con la intención de matar a todos los residentes de Reisuk. Pero su descontrol se detuvo cuando alguien lo golpeó por detrás. Inugami, que había sido derribado por el puño, se calmó al ver quién lo había golpeado. Inugami. ¿Qué has hecho?, exclamó el líder del pelotón, Taro Yakuta, con el puño cerrado. Inugami sintió que algo importante como soldado se había desmoronado. Nación de Japón, residencia del primer ministro. En la residencia del primer ministro, se vieron forzados a tomar otra decisión ante la aparición de un nuevo enemigo. ¿Qué? ¿Un barco de patrulla y su tripulación?, preguntó el primer ministro. Sí, y durante el incidente, capturamos el buque insignia de la Marina de Eiffel en Reisuk. Sin embargo, hubo daños colaterales a la población civil, informó el ministro. Las noticias de lo sucedido con el Shikishima y en Reisuk ya habían llegado al primer ministro, que se volvió a cubrir la cara con las manos. ¡Qué terrible! Ahora estamos en guerra con una de las naciones líderes de este mundo, murmuró. ¿Acaso solo hay naciones locas en este mundo? Tenemos que volver a luchar.
Preguntó un ministro. Estaban al borde de la desesperación, y el agotamiento los abrumaba. El robo de los alimentos de Paganda los había desgastado mentalmente, y este incidente los llenó de una ira silenciosa contra el nuevo mundo. En este mundo, no hay nadie con quien se pueda razonar, dijo el primer ministro Takeda, tomando el incidente con gravedad. Si la IFOL nos declara la guerra, no tendremos más remedio que luchar hasta el final, dijo el primer ministro, frotándose las ojeras que le habían salido por la falta de sueño y levantándose lentamente. Reúne a las fuerzas de autodefensa que se encuentran desplegadas. Lucharemos contra la IFOL hasta que se rindan. No hay otra opción, ordenó. He entendido. Desplegaré las fuerzas de autodefensa para la guerra contra la IFOL. Respondió el ministro de Defensa, Ken Hirita. Inmediatamente, Hirita hizo una llamada telefónica para reunir a las fuerzas de autodefensa. Esta vez no se enfrentaban a un país pequeño como Paganda, sino a una gran potencia, una tragedia que el primer ministro Takeda no podía soportar. Primer ministro, manténgase fuerte. La única forma de sobrevivir en este mundo es seguir luchando, le dijo un consejero. Sí, tienes razón, gracias. Lo haré, respondió el primer ministro. Así, la Segunda Guerra se cernió sobre Japón. El fuego que se había encendido tenía que ser extinguido. Por eso, Japón seguiría luchando.